Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Continuamos con el estudio de la vida del Señor Jesús y vemos distintos aspectos de la vida. Estábamos viendo lo que fue la presentación de cada uno de los evangelistas, refiriéndose al Señor Jesús, como lo veía cada uno. Vimos lo que fue su nacimiento, la anunciación, las visitas que tuvo, cómo tuvo que ir viajando a causa de la persecución hasta ser establecido y ya comenzando su ministerio allí en Capernaum, donde comienza con la predicación del Evangelio, llamando al arrepentimiento. Y allí mismo es donde el Señor empieza con uno de los principios, podemos decir que son propios de nuestra familia, nuestra visión de la iglesia. Estamos hablando del discipulado. Comienza el Señor allí a llamar a distintas personas. Si bien luego del Sermón del Monte es cuando desciende el Señor y empieza a seleccionar a aquellos que iban a ser sus discípulos, puntualmente, lo cierto es que todos los que el Señor Jesús llama personalmente son los que posteriormente son nombrados apóstoles, son llamados para ser discípulos en primera instancia y junto con algunos otros que no está en la palabra del Señor mencionado que el Señor los haya llamado personalmente. Pero sí podemos ver, ¿no es cierto? Es el caso de Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo, Felipe. Todos ellos fueron llamados personalmente por el Señor y conformaron, ¿no es cierto?, parte de este grupo de 12 seleccionados para ser los discípulos. Estos discípulos eran aquellos que iban a estar al lado del Señor Jesús. No estaban allí para asistirle, no sé, haciéndole los mandados o algún otro tipo de cosas, sino que estaban allí para todo lo que hiciera falta y en especial preparándose para lo que vendría más adelante. El Señor sabía que venía por un periodo breve para enseñar, para establecer este nuevo pacto aquí en la tierra con los hombres y posteriormente sus discípulos serían los que tenían que establecer la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, en esa función el Señor comenzó. No esperó a que su ministerio se hiciera famoso, no esperó a que las multitudes lo siguieran, no. Ni bien el Señor comenzó a expresar este evangelio que se estaba anunciando, este llamado de arrepentimiento, es cuando Él empieza a llamar a los discípulos. Son estos los que se van anexando, ¿no es cierto? Y son los que particularmente viven todas las experiencias del ministerio del Señor Jesús. Viven la gloria, viven las persecuciones, viven el periodo, ¿no es cierto?, de oposición, el periodo de prueba, cuando se le perseguía, cuando se lo buscaba, cuando los escribas y fariseos y sacerdotes se levantaban en contra. Vivieron todas las situaciones y pudieron ver y experimentar el poder del Espíritu Santo obrando, aún en ellos mismos, ¿no es cierto? Cuando el Señor les encomendó, los mandó de 2 en 2 para ir a las distintas ciudades y podían ver cómo los espíritus se les sujetaban, cómo las vidas se rendían delante de la predicación del Evangelio y los enfermos eran sanados. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, hermana, este es el principio, uno de los principios fundamentales que tiene nuestra familia, que es el principio del discipulado. El discipulado es el método bíblico para la formación y multiplicación de obreros. Y esto lo podemos ver justamente en el caminar del Señor Jesús. Él utilizó esto y nos dejó a nosotros este modelo a seguir. Nosotros como iglesia del movimiento cristiano misionero hemos adoptado este modelo y lo practicamos, ¿no es cierto? Ahora, no fueron todos aquellos que quizás quisieran seguir al Señor los que fueron llamados para ser sus discípulos. Recordemos de que el Señor, cuando descendió del monte,
tuvo que llamarlos nuevamente, seleccionarlos nuevamente. Vos y vos van a ser mis discípulos. En primera instancia no los llamó con esta palabra, simplemente les dijo: ven, sígueme. Fue suficiente para que ellos abandonaran todo. En el caso de Pedro y Jacobo, junto con Juan allí y Andrés, ellos abandonaron las redes, abandonaron las barcas, abandonaron incluso su familia, los padres, todo dejaron allí porque el Señor les había llamado, ¿no es cierto? Es el caso de Mateo. Leví, en otro de los evangelios es mencionado con este nombre, que estaba sentado en la mesa de los tributos. Era un publicano, alguien que estaba al servicio del gobierno romano, del imperio romano, ¿no es cierto? Justamente cobrándole impuestos a sus propios hermanos. Alguien que para los judíos era una persona despreciable. Era alguien que no estaba bien visto, no era del agrado de nadie, ¿no es cierto? Pero a el Señor Jesús lo fue a llamar. Y solamente bastó una simple palabra para que él dejara todo. Abandonara todo allí, la mesa de los tributos, abandonara ese lugar quizás de privilegio. En cuanto a su labor en un gobierno, ¿no es cierto? Él estaba, como a veces se dice, ¿no es cierto?, acomodado. Él estaba en ventaja en relación a todos sus hermanos, al resto del pueblo. El resto del pueblo estaba en opresión, el resto del pueblo estaba recibiendo la carga de un gobierno opresor sobre sus vidas, ¿no es cierto? Y ellos estaban sirviendo a este gobierno. En este caso era Mateo, aquel que es el autor del Evangelio según San Mateo, que estaba en esta función, y Dios lo llama y lo rescata para que sea de fruto y de bendición para su pueblo. Fíjense cómo obra el Señor. Trae a alguien que era despreciable para el pueblo de Dios y lo convierte en alguien que va a ser de bendición para el pueblo de Dios, por las enseñanzas que va a dejar, por el evangelio escrito que va a dejar, ¿no es cierto? Justamente cómo cambia los planes, cómo cambia los propósitos. De la misma manera con Simón, ¿no es cierto? Simón, Andrés, Jacobo y Juan, ellos cuatro estaban allí en la barca, fueron los que vivieron la pesca milagrosa. Simón y Andrés estaban en una barca y Jacobo y Juan son los que fueron llamados en la otra barca para terminar de llenar, para terminar de vaciar, mejor dicho, las redes y volcar los peces de esta pesca milagrosa en ambas barcas, de tal manera que casi se hunden ambas barcas, ¿no es cierto? Allí es cuando el Señor Jesús se enfrenta con Simón y Simón le dice: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Reconocía su condición Simón, un hombre de trabajo, un hombre bruto probablemente, ¿no es cierto? Muy tosco en sus labores, pero con un corazón tierno y sensible delante de Dios. Y esto fue suficiente para que Dios lo llamara y le dijo: no serás más pescador de peces, sino que ahora vas a ser pescador de hombres. Y lo cambia, lo transforma, y fíjese, ¿no es cierto?, sobre Pedro es fundada la iglesia. Pedro, aquel que ha de llevar este nombre maravilloso que le es impuesto justamente por el Señor. No será más tu nombre Simón, sino que serás Pedro, porque sobre esta roca fundaré la iglesia, hablando justamente de la firmeza de un carácter. Alguien que no tenía este carácter. Simón es un nombre, ¿no es cierto?, que simboliza caña cascada, ¿no es cierto? Es muy fluctuante. Hoy está en lo alto y mañana está deprimido y agobiado, ¿no es cierto? Hoy lo usa el Señor y recibe revelación de parte de Dios para tener la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios, como lo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y momentos más tarde se deja utilizar por el enemigo, ¿no es cierto? Y es allí cuando el Señor Jesús lo reprende, le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces, ese fluctuar de carácter, ese fluctuar de emociones, ¿no es cierto?, que correspondía a una persona, ¿no es cierto?, con el nombre Simón, lo cambia Dios, lo transforma y dice: no vas a ser más ahora vas a ser Pedro, alguien con convicciones firmes, alguien que está
plantado sobre la roca, plantado sobre la verdad, hermano. Y así con cada uno de estos personajes a los cuales el Señor Jesús va llamando, son vidas transformadas. ¿Qué podemos decir de Juan? Juan y su hermano. Juan es aquel que finalmente termina siendo uno de los escogidos para estar con el Señor, pero este era llamado Boanerges. Eran los hijos del trueno. ¡Ah! ¡Qué carácter que tenían estos! Tal punto, ¿no es cierto?, de que cuando se encontraron en una situación que no les gustaba demasiado, le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que oremos para que baje fuego del cielo y los consuma? Refiriéndose a otras personas, ¿verdad? Y allí cuando el Señor les reprende, dice: ustedes no saben de qué espíritu son todavía. Y cuando vemos a Juan en sus escritos, ¿no es cierto?, allí en sus últimas epístolas, de qué manera se expresa, dice: hijitos, amados míos. Y uno dice: ¿será el mismo Juan? Sí, es el mismo Juan. Es una vida cambiada, es una vida transformada. Y en esto consiste, hermano, justamente el discipulado, en morir. Morir. Esta persona muere al carácter, muere a su manera de ser, muere a sus pensamientos, muere a su familia, muere a sus planes y sus propósitos personales para volcarse de lleno y por completo a los planes, a los propósitos y a las metas que Dios tiene con este. Muere a su vida. Por eso el Señor lo dice, ¿no es cierto?, refiriéndose en esa expresión que dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, es allí donde lleva fruto a 100%. Refiriéndose a cuántas personas podría alcanzar, cuántas personas podrían ser alcanzadas por este uno que se dejó utilizar, se dejó conquistar por el Espíritu Santo de Dios para cumplir con el plan y con el propósito de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, hermana, qué maravilloso que es el Señor. Cómo deja estas bases para que nosotros hoy podamos caminar y poder seguir multiplicando, hermano, hermana, los obreros para la obra. El Señor miraba a la hermandad, miraba a la gente y decía: Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Envía obreros para la mies. ¿Y de qué manera se generan los obreros? De esta manera. Damos gracias al Señor por los seminarios y no tenemos nada contra el estudio, todo lo contrario, apoyamos el estudio. Pero el Señor nos dejó a nosotros este principio bíblico que nosotros como familia del Movimiento Cristiano y Misionero hemos adoptado y practicamos. Gloria al nombre de Jesús. Oramos al Señor. Padre, bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias, eterno Rey, por este método maravilloso, Señor. Un método quizás artesanal, único, con un trato personal y puntual sobre cada uno de nosotros, en cada una de las áreas puntuales, Señor, en las cuales tú tienes que trabajar, Señor. Entresacando, mi Dios, lo precioso de lo vil, entresacando allí esas cosas que pueden ser de utilidad para ti y desechando todo lo malo que hay en nosotros, Señor, para poder generar en nosotros una vida nueva, una persona nueva, distinta, renovada en el Espíritu Santo, Señor, para que pueda ser usada en tu gloria, usada para tu gloria, bendito Dios, aleluya, en el santo y maravilloso nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a poder seguir tus pasos cada día, amado Padre. Y aquellos, Señor, que se incorporan, bendito Padre, al discipulado, que puedan renunciar a sus vidas, Señor. Morir en la naturaleza humana, Señor, dejando sus vidas a los pies de la cruz, Señor, para poder encaminarse, amado Dios, hacia ese camino glorioso que tú tienes preparado para cada uno de ellos. Padre, te adoramos y te bendecimos, eterno Rey. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios, porque tú un día nos has llamado y nos has dado el enorme privilegio, Señor, de poder servirte a ti, mi Dios.
No hay nada más maravilloso. No hay nada que pueda compararse, amado Señor, con el privilegio de servir a un Dios vivo, de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Rey. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Les mando un gran abrazo y espero que todos se encuentren muy bien.